Muy buenos días, mi nombre es Roger Infante Cisneros, soy abogado de profesión con maestría en Derecho Civil y Comercial, soy árbitro adscrito en la Cámara de Comercio de Ayacucho y abogado litigante en ejercicio. Soy miembro del Estudio Infante Lecares Abogados y agradezco por la invitación Club de Abogados, Caseta Laboral, al Colegio de Abogados de Callao, al Estudio Infante Lecaros, y como tal estaremos abordando sobre el tema responsabilidad civil derivado de accidentes de tránsito. Sin embargo, vamos a todavía remontarnos a una fase histórica de la evolución de la responsabilidad civil. Normalmente había una fase desde un punto de vista del derecho de la propiedad que fluía en lo que es el derecho romano. En Roma existía una cuestión de poder causar daños. Había un agente que causaba daño a una tercera persona, pero ¿quién respondía por ese daño que causaba ese agente a esa tercera persona? Quien respondía en su integridad del 100% de la reparación del daño era el que sufrió el daño. Esa fase se llama casum sentit domini. En la fase del derecho romano, aquellas personas que podían invertir en razón de poder evitar el daño no era el agente que va a causar el daño, sino era aquella persona que va a sufrir el daño. Como tal, era una forma de poder prevenir en razón de que no pueda sufrir el daño mucho más severo que podía darse. Entonces, consecuentemente a ello, ya viene la fase de lo que es la responsabilidad civil. Y esta fase de la responsabilidad civil divide en dos sistemas: el sistema subjetivo y el sistema objetivo. En el sistema subjetivo lo determinan bajo dos comportamientos: el dolo y la culpa, y el sistema objetivo no, sino de acuerdo en nuestro Código Civil, por ejemplo en el artículo 1970 dice: aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso o mediante una actividad riesgosa o peligrosa causa daño a otro, está obligado a poder responder. Entonces, ya con la fase de la responsabilidad civil, ya hemos cambiado de que la víctima pueda reparar el daño que le ha causado un agente dañoso. Entonces, consecuentemente, esto lo vamos a trasladar a lo que es el accidente de tránsito, responsabilidad civil por accidente de tránsito. ¿Cómo funciona esto de la responsabilidad civil de accidente de tránsito? Antes de poder abordar esto, voy a hacer hincapié a un autor que desarrolló sobre esto en un libro, se llama Guido Calabresi. Guido Calabresi desarrolla bajo 3 puntos: costo primario, costo secundario y costo terciario, ¿no? Y vamos a hacer incluso, un análisis si es bueno o no es bueno lo que plantea Guido Calabresi. En el costo primario que plantea Guido Calabresi es que el hecho que uno pueda sufrir el daño es el disvalor, ¿no? Es la disminución del bienestar o del patrimonio. Propiamente este costo primario que nosotros estamos hablando, en el Perú lo podemos conocer como la responsabilidad civil extracontractual. O sea, lo que es el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño a la persona. Todo eso estaría inmerso dentro de lo que es la el costo primario dispuesto por Guido Calabresi. Y el costo secundario dispuesto por el mismo Guido Calabresi es de qué manera se va a cubrir el daño, o sea, es la repartición del daño. Según Guido Calabresi, tiene que haber un seguro obligatorio en razón de poder cubrir los daños, o sea, esa disminución, ese disvalor del bienestar, del patrimonio que haya sufrido un sujeto o una persona. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes tienen que pagar? Dice, según Guido Calabresi, dice, es mejor que paguen 100, o sea, si la reparación del daño es 100, entonces, si una sola persona causó el daño, entonces, que repare esa sola persona los 100 soles es un tanto lejano, porque cabe la posibilidad de que no tenga ese dinero y no pueda cubrir el daño. Pero sin embargo, para Guido Calabresi, la solución es que repartir el costo del daño. O sea, es que si el monto es 100, es que 100 personas paguen. Y eso quiere decir comprar seguro obligatorio. En el Perú, más o menos adoptamos eso. ¿Por qué? Porque hay un seguro obligatorio que se llama el SOAT, Seguro Obligatorio de Tránsito. Toda aquella persona que tenga vehículo tiene que comprar sí o sí el SOAT, el famoso SOAT, de cualquier empresa aseguradora. En caso de que no tengas el SOAT, cabe la posibilidad de que incluso pueda retener a la Policía Nacional y pueda internarlo. Entonces,
Para que puedas retirar ese vehículo tienes que demostrar que compraste el seguro obligatorio o el SOAT en lo que es en el Perú. Entonces, eso se llama el costo secundario. O sea, según Guido Calabresi, eso sería la solución de poder reparar lo que es el daño, repartiendo o disponiendo que hayan más personas que reparen el monto del daño o el quantum del daño que se podría disponer. Y el costo terciario es la liquidación. O sea, ¿cómo? La liquidación es la forma de poder internalizar las externalidades negativas. O sea, cabe la posibilidad de que el accidente de tránsito es una externalidad. O sea, en la responsabilidad civil extracontractual, el daño que me causa es una externalidad negativa, ¿no? O sea, sin haber celebrado ningún tipo de contrato, yo obtengo un daño por un tercero. Entonces, eso, ¿de qué manera se va a liquidar? ¿No? ¿Cómo le cobras? Entonces, normalmente, si en el Perú, ¿cómo le cobras? Tienes que solicitar, por ejemplo, tienes sus requisitos, las empresas aseguradoras que hayan vendido el seguro del SOAT o la póliza del SOAT, tienes que presentar todos los requisitos. Uno de los requisitos, por ejemplo, que presentan es la denuncia que se haya hecho por el accidente de tránsito, el dosaje etílico, las declaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y además la tarjeta de propiedad, y además de ello tiene que presentar licencia de conducir del conductor, y con todo ello estaría solicitando y te estaría desembolsando, en este caso, la empresa aseguradora del SOAT. Entonces, sobre ello incluso hay un punto de discusión. ¿Es factible lo que dispone Guido Calabresi o no es factible lo que dispone Guido Calabresi? Según Enrique Gersi dice que no es factible lo que dispone Guido Calabresi exactamente en el costo 2. ¿Por qué? Porque si nosotros repartimos el quantum del daño en tantas personas que no estén involucrados en la producción del daño, dice, cabe la posibilidad de que esta persona no esté incentivado en poder reducir el daño, o sea, el impacto de los daños. Por ejemplo, si estamos hablando de accidentes de tránsito, ¿no? Si una persona dice, yo compré el seguro y como tal, con ese seguro, yo de antemano, de manera adelantada, ya estoy pagando un daño que pueda causar yo mismo o que pueda causar otra persona. Entonces, como tal, puede decir, ya no me importa poder producir daño. En otras palabras, ¿no? En términos de peruano, ¿no? Yo he pagado un seguro y como tal, yo tengo que sacarle el jugo a ese seguro que he comprado. Y como tal, tengo que causar daño a alguien. Y con ese daño que yo cause, y hay otras personas también que van a responder por ese daño que he causado. Entonces, eso es la propuesta que dice Enrique Gersi. Como tal, el planteamiento de Guido Calabresi no sería factible por cuanto no habría desincentivación para poder reducir lo que es el accidente de tránsito. Sino, sería peor. O sea, estás incentivando peor a que pueda haber accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque estás repartiendo el costo del daño causado por una persona ajena a mí, que no estoy involucrado en el nexo causado, en la causalidad del daño que se desarrolló. Entonces, eso es lo que dice Guido Calabresi. Sin embargo, nosotros en el Perú sí recogimos la teoría de Guido Calabresi. ¿Por qué? Porque hay un seguro obligatorio que nosotros compramos para poder circular a nivel nacional. Sin ese seguro obligatorio no podemos circular a nivel nacional. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos encontrar la relación de causalidad o el nexo causal en un accidente de tránsito? ¿Todo accidente de tránsito será reparable? ¿Se tendrá que indemnizar? ¿O aquel sujeto que haya causado un accidente de tránsito tendrá que reparar? Sin embargo, podemos todavía remontarnos a la época de Roma. El caso Incenti Domini todavía fluye dentro de nuestro sistema jurídico peruano. No es propiamente con ese término, sino se llama ruptura de nexo causal. O sea, en caso de que exista ruptura de nexo causal, por ejemplo, fuerza mayor, caso fortuito, hecho de tercero, hecho propio de la víctima, en ese caso habría una fractura, una ruptura de causalidad. O sea, en la relación de causalidad existe causa-efecto. El accidente de tránsito es la causa, el efecto es el daño que hayas causado. Por ejemplo, puede ser la muerte de una persona, puede ser lesiones o fracturas que haya tenido.
Pero si estamos hablando, vamos a alinearnos en lo que es caso fortuito. Imaginemos que una persona que está conduciendo un bus de interprovincial, está conduciendo, pasa un terremoto y ese terremoto hace que ese bus se caiga a un abismo. Entonces en ese caso estaríamos hablando de casum sentit domini. Si yo he sufrido, ¿no?, fracturas en la pierna, fracturas en el brazo, en la mano, entonces quien tiene que cubrir ese daño soy yo, ¿no? Yo, porque yo lo he sufrido, ese daño. ¿Y por qué? Porque hubo una cuestión de imprevisible y irresistible que es cuestión de la naturaleza. Entonces, por ello, el agente que estaba conduciendo, en este caso, estaba conduciendo un bien riesgoso y peligroso que era un vehículo, pero sin embargo, ese accidente de tránsito, esa volcadura de ese vehículo se dio por una cuestión de caso fortuito, o sea, por hecho de la naturaleza, que es imprevisible y irresistible. Entonces, en ese caso, el chofer, ni el propietario del vehículo, ni el que presta el servicio de transporte interprovincial respondería sobre el daño causado a las personas, ya sea por muerte, ya sea por lesiones graves o lesiones leves. Entonces, el casum sentit domini todavía fluye dentro de nuestro sistema peruano. O sea, el que sufre el daño lo reparará en su integridad. O sea, la misma persona que ha sufrido el daño lo reparará en su integridad, dicho daño producido por una tercera persona. Entonces, pero para nosotros hablar lo que es la relación de causalidad en un accidente de tránsito, tenemos que remontarnos a la Ley General de Transporte y sus reglamentos. La Ley General de Transporte, su reglamento, el decreto supremo 0016-2009-MTC, el decreto supremo 0017-2009-MTC, ahí están circunscritos todo lo que se habla de lo que disponen las reglas de tránsito. Dice, el artículo 2021 del decreto supremo 0016-2009-MTC dice: aquel que haya cometido o haya infringido las reglas de tránsito se presume que es responsable de todos los daños que se haya causado mediante ese accidente de tránsito. Pero sin embargo, podemos también abordar lo que es el artículo 295 del mismo cuerpo legal, que dice: no toda infracción de las reglas de tránsito es que podemos connotar que es causal del daño. Por ejemplo, yo tuve un caso en especial como abogado. Una camioneta y un bus choca. Estoy hablando más o menos del año 2016. Y en ese choque, la camioneta más o menos sale al carril contrario aproximadamente 25 centímetros. Y al poder salir al carril contrario en 25 centímetros se produce el choque, y en ese choque el bus pierde la estabilidad y se cae a un abismo. Y al caer al abismo fallecen 5 personas y hay heridos incluso de gravedad, ¿no? Incluso hay personas que hayan quedado con las piernas amputadas, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al artículo 221 del Código Civil, podemos presumir que aquel que haya infringido las reglas de tránsito es responsable de los daños causados. Podemos correlacionar en ese sentido. ¿Qué pasaba con la empresa de transporte? Esta empresa de transporte no tenía permiso para poder circular de la ciudad de Ayacucho, Lima, Ayacucho, Huanta y viceversa. Lo que sí tenía permiso o autorización era para poder circular Ayacucho, Huancayo. Entonces decíamos, ¿no? ¿Pero qué hacía este bus trayendo pasajeros de la ciudad de Lima hasta la ciudad de Huanta cuando no tenía permiso de circulación aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Y como tal, eso es también infracción a la regla de tránsito. ¿Por qué? Porque la norma dispone que para poder circular tienes que tener una autorización. Y si no tienes una autorización, no puedes circular. Entonces decíamos, yo más o menos presumíamos, ¿no? Se podía presumir, no, pues, si este está causando también, ha infringido reglas de tránsito, el otro también ha infringido la regla de tránsito. ¿Cómo ha infringido la regla de tránsito el otro? Al haber invadido 25 centímetros al carril contrario. El otro, ¿cómo ha infringido la regla de tránsito? Porque no tenía permiso de circulación, u otras formas también de haber, tampoco tenía habían varias reglas de tránsito que estaba infringiendo. No tenía, por ejemplo,
normalmente los vehículos, una vez que superen los 3 años de antigüedad, tienen que tener una revisión técnica. Ese vehículo había vencido la revisión técnica un mes antes. Entonces ya habían dos reglas de infracción de tránsito. Uno de ellos había infringido la regla de tránsito, invadir el carril contrario. El otro había infringido 2 reglas de tránsito. No tenía revisión técnica y tampoco tenía permiso de circulación. Entonces podemos presumir que ambos han infringido reglas de tránsito y como tal son responsables. No, sino tiene que ser para que pueda haber responsabilidad civil derivado por accidente de tránsito. Propiamente lo que tiene que haber es que con la infracción a las reglas de tránsito es que tuviste o causaste el daño. O sea, en este ejemplo que estamos poniendo, ¿quién tiene que reparar el daño? ¿La camioneta que invadió los 25 centímetros al carril contrario? ¿O el bus o la empresa, el dueño del bus que infringió, por ejemplo, que no tenía permiso para circular o no tenía la revisión técnica? ¿Quién tiene que responder? ¿O ambos responden? ¿Quién es el generador en este caso del daño? Propiamente dicho, la camioneta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa-efecto? ¿Cuál es la causa? O sea, propiamente, si nosotros nos circunscribimos en ese momento, es que ¿quién es el causante para que se dé ese accidente de tránsito? El que infringió el que invadió el 25 centímetros al carril contrario. ¿Por qué? Porque el hecho de haber invadido, eso es el punto neurálgico. El hecho que invadió el carril contrario produjo el choque y a consecuencia de eso el otro vehículo, el bus, se cae al abismo y hay personas fallecidas y personas incluso que quedaron con lesiones graves y lesiones leves. Entonces, podemos nosotros atribuirle al propietario del vehículo, al conductor, que porque no tenía permiso de circulación o no tenía, por ejemplo, la revisión técnica, es que causó el accidente de tránsito. No, en lo absoluto. Sí, pues, eso es una cuestión administrativa, donde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tendría que imponer una sanción, ¿no? Una multa a esa empresa, porque propiamente dicho, no es el causante del daño, sino el causante del daño es la invasión de 25 centímetros del carril contrario. Entonces, de esa forma, entonces, ¿cómo verificamos o quién es el responsable para poder determinar quién responde sobre un daño causado? Por ejemplo, en este caso de choques, ¿no? ¿Quién responde? Es el encargado, es un especialista, un perito especialista. Normalmente hay peritos especialistas en las unidades, por ejemplo, de la Policía Nacional, que ellos realizan normalmente el ITP, la inspección técnica pericial, ¿no? Y con eso se basan incluso los fiscales para poder seguir un proceso penal, por cuanto en un accidente de tránsito podemos hablar de 3 tipos de responsabilidad: una responsabilidad penal, una responsabilidad civil y una responsabilidad administrativa. Entonces, ¿quién es que determina, o sea, en qué se basa, por ejemplo, el fiscal para poder seguir adelante lo que es el proceso penal? En el ITP. O sea, la inspección técnica pericial que presente el policía especialista, el policía capacitado, con eso se basa. Incluso si hay muerte, por ejemplo, en un accidente de tránsito, o si hay lesiones graves, cabe la posibilidad desde un punto de vista penal que el fiscal puede solicitar prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de muerte, lesiones graves o lesiones leves, habría un concurso real de delito, ¿no? ¿Por qué? Porque con un solo acto se estaría produciendo varios delitos, ¿no? Es homicidio culposo y lo que es lesiones graves y lesiones leves. Y en este caso, la norma dice, el Código Penal dice, la pena más grave será aplicable. Entonces, normalmente, si nosotros sopesamos eso, la pena mínima es 4 y la pena máxima es 8. Y como tal, el fiscal sí o sí pide prisión preventiva en casos de accidente de tránsito, una vez que ya se haya determinado quién es el responsable que haya infringido la regla de tránsito, o quién es el responsable que haya producido propiamente o que haya causado ese accidente, o el causante de ese accidente. ¿No? Como el ejemplo que hemos hecho alusión, ¿quién es el responsable directo? ¿Aquel que no tenía permiso de circulación o aquel que invadió el carril contrario y a causa de eso se ha producido el accidente de tránsito? Claro, aquel que invadió el carril contrario y a causa de eso se produjo el accidente de tránsito. Entonces, eso es desde un punto de vista de la responsabilidad
penal, pero desde un punto de vista, también cabe la posibilidad desde un punto de vista la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se puede seguir mediante un proceso civil la indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual. En eso se puede pedir lo que es el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño a la persona, dependiendo de cada circunstancia o de cada caso, ¿no? Dependiendo de cada caso. En caso, por ejemplo, imaginemos que en uno de los buses interprovinciales viajaba Lionel Messi. En ese bus interprovincial que estaba viajando, él sufre un accidente y se fractura la pierna izquierda, ¿no? Entonces, al fracturarse la pierna izquierda, ¿qué tipo de daños tendrá que pedir? O la reparación de qué tipo de daños tendrá que pedir Lionel Messi en este caso. Estamos hablando en el Perú. Tendrá que pedir, de hecho, que hay un daño emergente. El daño emergente es el disvalor, o sea, la disminución de mi patrimonio en razón de poder cubrir el daño. Y el lucro cesante es la frustración de los ingresos o del patrimonio que yo iba a tener a lo futuro. Y el daño moral, por ejemplo, el daño moral normalmente es conocido como el sufrimiento y la angustia que uno va a pasar, ¿no? La desazón del daño que está sufriendo. Y el daño a la persona, por ejemplo, dentro del daño a la persona está circunscrito el daño al proyecto de vida. Por ejemplo, Lionel Messi tiene luego 30 años. Entonces, ¿cuánto es el proyecto de vida, por ejemplo, todavía que le queda como futbolista? O sea, más allá de lo que estamos hablando, por ejemplo, el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, la reparación del daño que va a recibir en mayor alce va a ser sobre el daño del proyecto de vida. ¿Por qué? Porque todavía le queda un proyecto de vida como futbolista, porque más o menos hasta los cuántos años juega o participa en las canchas un futbolista. Creo yo hasta los 37, 38 años. Entonces él dirá, yo tenía 30 años, ¿no? Y hay un proyecto de vida que me frustraste porque ya no voy a poder jugar a partir de acá, ya no voy a estar en las canchas y como tal me tienes que pagar incluso todo ese daño al proyecto de vida. Y así sucesivamente. Entonces eso es desde un punto de vista civil. Y desde un punto de vista administrativo es que la sanción tendría que ser para ambos vehículos, ¿no? Administrativamente sí, pues, ¿por qué? Porque en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? El otro infringió la regla de tránsito, sí, por haber invadido 25 centímetros, sí. ¿Necesita una sanción administrativa? Sí, pues, necesita una sanción administrativa. Probablemente suspensión de la licencia de conducir, o probablemente puede ser, no sé, anulación de la licencia de conducir, etcétera, etcétera. Ahora, cabe la posibilidad de que se le pueda imponer administrativamente alguna multa, por ejemplo, a la empresa de transporte. Sí, también, ahí sí se le tiene que imponer una multa. ¿Por qué? Porque administrativamente sí es responsable por cuanto no estaba autorizado para poder circular ese vehículo de Lima a Ayacucho Huan. No tenía permiso de circulación y tampoco tenía inspección técnica actualizada. Entonces, ¿se le tiene que imponer una multa? ¿Se le tiene que sancionar administrativamente? Sí. Administrativamente sí se le tiene que sancionar a ambos conductores o ambos propietarios de cada vehículo. Entonces, si hablamos